Capítulo 13. La individualidad. Cuando empujas una parte de la membrana de tu ser, ves colores. Cuando empujas otra parte aparece un paisaje y cuando otra un mueble y una ciudad y caras. El arco iris resulta de un proceso de interacción, una imagen holográfica también resulta de un proceso de interacción, lo mismo que la experiencia, la conciencia, la luz. La obscuridad asociada con la activación de un fenómeno electromagnético de baja frecuencia no es la misma obscuridad que la que se asocia con un fenómeno electromagnético de altísima frecuencia. Todo tiene vida propia y el aquí, el allá y el más allá son lo mismo. Existe un lugar en este planeta que guarda tal energía que quien vive allí reconoce una fuente inagotable de creatividad fluyendo a través de sí mismo. Quien haya vivido en Tepoztlán sabe de qué hablo. Su situación geográfica y su gente actúan como amplificadores de la conciencia. Quien tenga dentro de sí algo no resuelto y visite Tepoztlán sentirá una tensión suprema. Quien sea puro, vivirá el éxtasis. Recuerdo que después de vivir un año en Nueva York haciendo investigaciones cerebrales y completamente decepcionado por la imposibilidad de penetrar en la conciencia utilizando la tecnología psicofisiológica contemporánea, decidí buscar un lugar adecuado para recorrerme a mí mismo y fui a dar a Tepoztlán. Encontré allí a R, mujer extraordinaria que me enseñó la inexistencia de la dicotomía externo-interno y a John, quien me introdujo en la conciencia de la unidad. Después de 2 años, resolví regresar a la Ciudad de México. He vivido otros 2 años en la ciudad y el constante lidiar con estructuras rígidas me han alejado del verdadero ser. Había dejado de visitar Tepoztlán por temor y cuando conocí a Pachita sufrí una verdadera crisis y un nuevo despertar. Me enfrentaba a la realidad de la existencia de entidades espirituales y a la ilimitada capacidad de la conciencia y la mía propia. Confieso, no estaba totalmente preparada para la revelación. Después de 2 meses de trabajo con Pachita sentía que despertaba, de nuevo, en la vivencia de un verdadero desarrollo y en la visión del ser humano como poseedor de una esencia extraordinaria. Al regresar de Parral ansiaba volver a la casa de Pachita y seguir con la obra del hermano. El viernes sentí que algo extraordinario pasaría en mi reencuentro con Pachita y todo el día lo viví en un estado de excitación y conciencia clara. En la mañana me di cuenta que la mujer que había amado durante 3 años no era para mí y esto, junto a la sensación de que algo extraordinario me ocurriría, me hizo comprender la razón de las terribles tormentas que ese día azotaron a la Ciudad de México. A las 7 llegué a la casa de Pachita experimentando un estado de absoluto éxtasis. Varias gentes esperaban su turno para ser operadas y al acercarme a la puerta del recinto escuché mi nombre 2 veces pronunciado. Volteé en dirección del sonido y me encontré con R. Esto es, me dije inmensamente emocionado, vuelvo a estar en contacto con los seres a quienes verdaderamente siento como hermanos y este encuentro con R es solo el principio. Nos abrazamos sin poder creer que estábamos allí y después penetré al recinto. La cama de las operaciones estaba colocada contra la pared del recinto de tal forma que no pude colocarme en mi lugar habitual. Me paré junto al cuerpo de Pachita y me di cuenta que el hermano estaba creando un ambiente de extrema serenidad y calma. Nos saludamos y con una voz muy profunda me explicó que la zona cercana a la pared se había purificado y por ello la cama de operaciones había sido cambiada de posición. Mi carne, continuó el hermano, estaba muy triste porque creía que ya no vendrías más. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Acerté a decir pensando para mí que nunca abandonaría a Pachita. Iba a decir que adoraba a esa mujer pero no me atreví. Eres un llorón, me dijo a continuación el hermano, un verdadero chillón. Se refería a la despedida de Parral y sintiéndome cohibido intenté explicarle que ver llorar a Pachita me producía tal dolor que tenía que acompañarla en su llanto. Pero tampoco se lo dije aunque estoy seguro que captó mis pensamientos. Qué tristeza tan grande, ¿verdad, Jacobo? Vivimos mucho dolor en Parral, le contesté, y mucha hipocresía. El hermano bromeó diciendo que yo estaba deseando regresar a Parral y que solo esperaba la más mínima oportunidad para retornar allá. Todos reímos y nos preparamos para las operaciones. Candelaria ocupaba la posición de afanadora y se ocupaba de cortar algodones y empaparlos de alcohol cuando llegó el primer enfermo. Si recuerdo mis primeros días al lado del hermano y los comparo con mi visión presente me asombro de mis cambios. Al principio me costaba un trabajo terrible pensar que el hermano existía como una entidad independiente y conservando su individualidad. Mi concepción del nivel espiritual era el de un indiferenciado y omnipresente estado en el que lo individual desaparecía para dar lugar a la unidad.
A pesar de haber visto a don Lucio hablar con espíritus y de haber desarrollado toda una técnica para recuperar la memoria de vidas pasadas, la bauticé como técnica de análisis reencarnacional. No había logrado aceptar la existencia de lo individual más allá del plano orgánico. Después de casi 2 meses esa idea ya no existía. Había visto tantos casos de daños y oído tanto al hermano que por fin acepté que después de la muerte conservamos una individualidad y que nuestro desarrollo continúa. Cuauhtémoc, por ejemplo, había sido brutalmente impedido de seguir su aprendizaje en la tierra y para pasar al siguiente nivel debía culminarlo a través del cuerpo de Pachita y de todos los que constituirían la cadena chamánica de la obra. No podía imaginarme la vida en el plano de las entidades espirituales, sin embargo empezaba a tener acceso a ciertos elementos que poco a poco me ayudarían a entender. Uno de ellos sucedió al final de la sesión de operaciones que describiré más adelante. El cuerpo de Pachita ocupó un banco junto al altar y se despidió rápidamente de los que nos encontrábamos en el recinto. Levantó su brazo derecho y nos anunció que debía irse pues tenía una misión muy urgente por cumplir. ¿Misión urgente? Yo había sentido durante 2 semanas una tensión insoportable que se acrecentaba por instantes y por instantes disminuía de intensidad. Tengo suficiente edad y experiencia para diferenciar lo que proviene de mi historia personal y lo que resulta de un cambio global de conciencia, y la tensión que experimentaba tenía un origen en lo segundo y no en lo primero. Sentía que una lucha formidable se desenvolvía ante mis sentidos psíquicos y que en ella se jugaba la alternativa de la luz contra la oscuridad. Se lo dije al hermano al iniciar la sesión y al final la misión urgente me conectó con esa lucha. Así es que, pensé con entusiasmo, el hermano y otras entidades realizan coaliciones, tienen planes, luchan, se comunican y viven en una obra permanente y siempre defendida. Definitivamente existía un nivel de conciencia que, aunque ocurriendo simultáneamente con la mía propia, me pasaba completamente desapercibido en sus detalles. En cambio, se manifestaba claro en emociones generalizadas y sensaciones indiferenciadas. Nunca tuve tanta claridad de tal existencia como en esos días, después de regresar de Parral. Deseaba establecer contacto con ese nivel de realidad y ser capaz de ver, más profundo y claro, lo que el hermano hacía. Creo que esa fue una de las razones que me impulsaron a ir a Tepoztlán. Una de las enfermas que el hermano operaría de a espalda reposaba en casa de Segundo y le ayudé a aplicarse la medicina que Pachita le había recetado a fin de fortalecer su columna. Era puré de papas hirvientes que debía colocarse en la espalda durante toda la noche. Obviamente, además de una capacidad curativa desconocida para mí, ese remedio tenía la bondad de dirigir la atención de la enferma hacia la zona delicada y cobrar conciencia de su funcionamiento y anatomía. El dolor de la espalda, como cualquier experiencia, es la resultante final de un proceso neuronal hipercomplejo. El dolor es la transformación a experiencia consciente de lo que previamente es un manejo de la lógica neuronal a través de circuitos hipercomplejos. Las papas servían para dirigir la atención al proceso previo a la resultante, lo que seguramente canalizaría energías en la dirección adecuada y fortalecerían la zona por operarse. El acceso de la conciencia a su procesamiento, además de permitir un grado de conocimiento supremo de la propia individualidad, es una aventura grandiosa del pensamiento. De alguna manera este acceso abre las puertas que permiten percibir la realidad como una creación personal y facilita la conciencia de unidad. Quiero decir que quien sea capaz de entender sus procesos internos encontrará que entre ellos y lo que llamamos el mundo existe una continuidad y que una simetría adamantina configura a lo interno como un micromodelo de lo externo. La simetría se traslada después a un plano de sinonimia y en ese instante se reconoce que lo interno y externo forman un continuo inseparable. Por supuesto que una de las fronteras de la conciencia de unidad es el manejo directo del mundo a través del pensamiento y la apertura al contacto con las entidades espirituales. En Tepoztlán recordé que al igual que el espacio bicónico de Minkowski, la conciencia corporalizada es un cono convergente que unifica elementos localizados en su base hasta llegar al centro o punto de inclusión total que en una integración espléndida conecte la conciencia con su propia individualidad. El centro es el final y el punto de partida es la sensación de ser más allá de cualquier definición, y la lógica cerebral adecuada para llegar a ese centro es la lógica convergente. Así pues, en lo cerebral el proceso es un cono terminado en un punto. El siguiente nivel vuelve a ser cónico, pero en lugar de converger, diverge. A partir del punto se expande la conciencia y se abre el espacio. Allí es donde se establece un contacto con la otra realidad. Pachita había tenido que vivir innumerables experiencias para dejar atrás otras tantas ilusiones y establecer un contacto total y permanente con su centro de conciencia. Después apareció el hermano.
También recordé en Tepoztlán que a partir de cierto nivel de vida las ilusiones se reconocen y se descartan como falsas. Así sucede con el sexo, el ego, las dependencias emocionales y el mundo material. Se comienza a aceptar únicamente aquello que es permanente dentro de todos los cambios, aquello que unifica lo aparentemente disperso y el único motivo de supervivencia es mantener esa esencia redescubierta y conservarla libre de estructuras, tentaciones e ilusiones de placer y gozo efímeros. La primera paciente era una bebé de pocos meses. Su cuerpecito delicado fue abrazado por el hermano y después colocado en la cama de operaciones. Su carne era delicada y frágil y sufría de una debilidad general y retraso motor intenso. El hermano comentó acerca de la fragilidad de las criaturas y haciéndome sostener esa cabecita diminuta entre mis manos introdujo el cuchillo de monte en la nuca de la criatura. Giró varias veces el cuchillo y convencido que había organizado algo dentro de la masa cerebral lo sacó y cerró la herida. Vendamos a la criatura y se la entregué a su madre quien agradeció la intervención. Enseguida, pasaron los padres de la niña sobre anestesiada y ella misma, en su silla de ruedas. El hermano tomó el brazo de la niña y le pidió a esta que se levantara de su silla de ruedas. Vi el asombro y la ilusión en la cara de sus padres y me apresté a ayudar a la bellísima inválida. Parecía haber entendido la orden del hermano y, con un esfuerzo titánico y emocionado, se levantó de la silla y permaneció parada durante un instante. Su cara reflejaba el esfuerzo, y sus ojos mudos reflejaban un conocimiento recién adquirido. La niña había empezado a mostrar signos alentadores de coordinación motora y, mientras Pachita permaneció en Parral, se había caído de su silla en uno de sus intentos por caminar por ella misma. El hermano comentó que la caída había sido una bendición, porque había ayudado a conectar dos partes del cerebro que eran necesarias para el siguiente nivel de recuperación. La acostamos boca abajo, y yo le sostuve sus piernas mientras su padre hacía lo mismo con su cabeza. Yo había visto, por lo menos, 3 operaciones de cerebro realizadas en ella, y ninguna infección, que, en otras condiciones, un cuchillo de monte sin esterilizar y en contacto con vientres, pechos, penes y vaginas infectadas, debería necesariamente provocar. Noté una rigidez extrema en las piernas de la niña, y el hermano comentó, con gusto, que ella también se enojaba y que a eso se debía la tensión de su cuerpo. El cuchillo penetró el cuero cabelludo y parte del cráneo, y yo presté mucha atención a la sangre que brotaba de la herida. Era muy extraña, y ya la había percibido varias veces en muchos enfermos. Su coloración era roja, como la sangre normal, lo mismo que su olor, pero su consistencia era extraña en extremo. La única forma que se me ocurre para describirla es una pasta constituida de esferas gelatinosas de aproximadamente 5 milímetros de diámetro, recubiertas de una membrana elástica. Eso brotó de la cabeza de la niña, y mientras el hermano trabajaba con el cuchillo, hablaba acerca de la necesidad de conectar y reconectar nervios y estructuras cerebrales. Por fin terminó, cerró la herida y comentó que pronto habría una recuperación colosal. Cuando le platiqué a R este caso, de pronto recordé que había visto cómo el hermano injertaba pedazos de cerebro en la masa encefálica de pacientes en sustitución de otros dañados, y un escalofrío tremendo recorrió todo mi cuerpo. Colocar pedazos de cerebro como injerto era trasladar parte de la conciencia de varias personas a otra, por lo que la recuperación de esta última necesariamente debía ser distinta a la esperada sin las partes ajenas. ¿Qué sucede con la conciencia así injertada? ¿Quién es el que despierta? Me imaginé a la niña completamente recuperada, hablando, pensando y siendo, y pensé que su conciencia sería algo absolutamente distinto de la conciencia que sus padres habían conocido. Le pregunté a R si, en su opinión, el centro no cambiaría, y me contestó, optimista, que así sería. La recuperación debía ser gradual y no abrupta, entre otras cosas, para permitir la unificación y la integración de la conciencia. Al terminar la operación de la niña, recordé a Patanjali y sus aforismos sobre yoga. Sobre todo, cuando menciona que la finalidad es lograr que el lago de la mente no tenga olas, para que así la mente pueda verse cristalina a sí misma. Recé por la recuperación de la niña en un nivel de cristalinidad y paz, y me asusté al ver al siguiente paciente. Era una señora espantosamente hinchada. El hermano la había operado del hígado y de sus riñones semanas antes, y yo había asistido en aquella ocasión. Recordé los rezos de la mujer en la primera ocasión, y me pregunté el porqué de su retorno. El hermano explicó que el injerto que había hecho no había pegado,
y que eso significaba que había una razón poderosa y no azarosa para la contingencia. Mientras yo sostenía la mano de la enferma, perforó el abdomen y su hinchazón pareció salir de la incisión en forma de un chorro caliente de sangre que me empapó la cara y la ropa. Enceguecido por la sangre y chorreando de la barba, le pedí un algodón con alcohol a Cande. Me restregué y supuse que también debía haber una razón para ese bautizo en sangre, pero no supe dar la respuesta al porqué. Saturé la herida y, después de ver cerrarse la tremenda incisión y de no reconocer ninguna cicatriz de la primera ocasión, vendé. Una señora americana, de edad adulta, ocupó la mesa. Le dolía su pierna izquierda. El hermano había detectado que el fémur se hallaba fuera de su sitio y se preparó para abrir la pierna y colocarlo en su lugar. Me explicó que debía jalar la pierna para ayudar en la colocación y yo me apresté para hacerlo. Le tomé la mano a la señora y le pedí que me la apretara para calmar su dolor. Una de las condiciones para la operación era que las piernas de la enferma debían estar relajadas y completamente rectas, pero el dolor y el miedo impedían lograr lo anterior. La enferma apretaba mi brazo derecho, mientras mi izquierdo se preparaba para ayudar a dar el tirón necesario para colocar el fémur. El hermano abrió la pierna y maniobré directamente sobre el fémur, mientras la señora gritaba de dolor. Sentí que debía utilizar mis dos manos para jalar, y traté de soltarme la derecha, pero la mujer no quería dejarme ir. Jala, Jacobo, jala. No puedo, no quiere soltarme la mano. El hermano rió ante mi situación y, en una maniobra acrobática, me tuve que subir a la cama para que tirara de la pierna. No te quieres soltar, ¿verdad, Jacobo? Me preguntó, bromeando, el hermano, mientras todos oíamos los tronidos de un hueso encajando en otro. Por fin, el fémur había ocupado su lugar y la enferma sintió que el dolor menguaba y que había recuperado completamente el movimiento de su pierna. Le pedimos que la moviera en todas direcciones, y lo hizo alegremente y sin dolor. Después me contaron que los gritos de la operada, y los míos propios ordenándole que se relajara, habían sido escuchados en toda la cuadra. El último enfermo era un músico de Nueva York, completamente sordo de su oído derecho. R. lo había traído y, curiosa, asistía a la intervención. Nos saludamos dentro del recinto, y el hermano, tras hacer un campo alrededor del oído, introdujo casi todo el cuchillo a través del mismo. Iba a, en sus términos, abrir el caracol para devolverle la función al oído. La operación duró largos minutos y no fue concluida hasta que ese indicó que escuchaba levemente. Vendé la cabeza y recordé que me había regañado varias veces, y con toda razón, por dejar sueltas las vendas. En Tepoztlán vi a ese, en casa de R. El vendaje le daba una apariencia de un Van Gogh venido a menos y preocupado por su recuperación. Al verlo, me vino la imagen de la bebé operada de su cabeza. Recordé que el hermano le había inyectado líquido cefalorraquídeo y que había pedido una sonda de plástico. Había introducido esta última al cerebro, mientras que el otro extremo se lo había colocado en la boca para chupar o quizás inyectar un líquido rojizo que parecía sangre. Nunca había visto esa maniobra y, en mi asombro, nunca supe si la sangre provenía del cerebro de la criatura o de la boca de Pachita. No sé por qué la vista de ese me recordó la sonda, pero así fue. Conversé con ese y le hablé de mi libro, y él se emocionó enormemente. Quiero hacer una película de Pachita, me dijo con intensidad, y quiero saber si podemos usar tu libro como guión. Debes preguntarle eso a Pachita y al hermano. Sin su autorización, no puedo aceptar tu propuesta, pero si ellos están de acuerdo, yo también lo estaré. Confieso que la idea de hacer una película me espantó, y esperé al miércoles para preguntarle al hermano su opinión. En Tepoztlán me encontré con vibraciones maravillosas y con gentes interesadas en el desarrollo de la conciencia. Pachita le había prohibido rotundamente a M viajar a Tepoztlán, y eso me hizo estar doblemente atento para detectar alguna vibración negativa, pero lo único que percibí fue un límite en mis meditaciones y tempestades cuyos truenos eran contestados por miles de salientes de montañas.